Amén. Mi deseo en esta noche es deciros que en gran parte la madurez cristiana y el desarrollo de relaciones sanas o saludables en medio a la comunión de los santos pasa por este acto por el cual estamos desvistiéndonos y vistiéndonos a diario, ¿ok? Para crecer en la madurez de la fe, para crecer en el conocimiento de Dios, para crecer en la vida de comunidad, en la comunión de los santos, tenemos que aprender lo que nos dice aquí el apóstol Pablo cuando dice, versículo 22, él dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, fíjate, dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Así que aquí está la clave. Aquí está la clave. O sea, si tú quieres crecer en madurez, si tú quieres crecer en la comunión de los santos, tienes que estar viviendo en esta práctica diaria de desvestirte de los andrajos de Adán y vestirte del ropaje real de Jesucristo. Todos los días, como cuando te vas a duchar, te levantas por la mañana y tienes que desvestirte, ¿no es verdad?, de esa ropa que está sucia y tienes que vestirte de una nueva ropa, de un nuevo ropaje, el ropaje de Cristo. Ahora, repito, ¿cuándo hay que hacer eso? Todos los días, el tiempo entero, es algo constante en la vida cristiana. En efecto, esto es algo muy interesante, porque cuando tú vienes a Cristo, en efecto se te da un nuevo corazón, se te da el corazón de Adán 2.0, a Cristo, ¿no es verdad? El nuevo hombre, cuando vienes al Señor, Él cambia la disposición de tu corazón de enemistad a amistad para con Dios. Él te da un nuevo corazón, Él te da el principio de una nueva ropa. Pero la Escritura nos dice que sigues teniendo los andrajos de Adán. Todos los días de tu existencia, de este lado de la eternidad, te depararás en tu propia vida con los viejos andrajos de Adán. No te va a gustar, pero van a estar todos los días. Y no son indicación de estar viviendo necesariamente de manera incorrecta delante de Dios. Es parte de la vida cristiana. Te darás cuenta de que cuando vas a obedecer a Cristo, o vas a ir a la iglesia, o vas a amar a tus hermanos, o te vas a proponer a vivir en santidad, te vas a dar cuenta de que hay calcetines que te molestan, que huelen mal. Hay una ropa que, ¡ay! Esto fastidia. ¿Qué es eso? Pues nada, son los andrajos del viejo hombre. Fíjate, que está viciado conforme a deseos engañosos. En otras palabras, para crecer en la madurez cristiana y para amar a la comunión de los santos, tendrás que lidiar con andrajos del viejo hombre que se caracterizan por deseos mentirosos, por vicios, por deseos engañosos que van a militar en tu mente y corazón todos los días de tu vida y tendrás que quitártelos de encima. Y tú me dices, de verdad, pero, a ver, querrás decir que eso ocurre si estoy viviendo lejos de Dios, ¿no es verdad? Quiero decir, si no estoy en la práctica de la oración, si no estoy leyendo la palabra, si los domingos no voy a la iglesia, si no tengo una vida, no lo sé, bien con Dios. No. Es que casi te diría que es al contrario. Casi te diría que cuanto más cerca de Cristo estás y cuanto más en la senda de la obediencia estás andando, más consciente serás de que te acompañan todos los días viejos andrajos del viejo hombre, ropaje sucio del Adán 1.0 que te tienes que quitar de encima para poder seguir a Cristo. Y yo te diría, de verdad te lo digo, que es una de las grandes evidencias de la veracidad de la fe. A veces hay gente que viene a mí y me dice, pastor, yo no puedo ser un creyente. Y yo le digo, ¿por qué, hermano? Porque usted no sabe lo que viene a mi alma cada vez que deseo servir a Cristo.
Se levantan en mí un tipo de pasiones tan desordenadas, deseos tan engañosos, pensamientos tan perversos que no puedo ser un cristiano. Claro, a ver, me lo dice quebrantado, afligido, compungido, batallando. No porque disfrute de ello, claro está. Pero cuando llega así, yo le miro, le doy un abrazo y le digo, bienvenido a la fe, hermano. ¡Ánimo! ¡Somos dos! ¿Pero usted no es pastor? Sí, soy pastor, pero lucho con eso todos los días. No sabes la de veces que me levanto el domingo por la mañana diciendo, no quiero predicar, Señor. Pero es que soy el pastor, tengo que ir. Claro, y me dirás, es que no oras, pastor, es que no estás vigoroso con Dios. No, lo estoy, pero fíjate lo que dice Pablo. Pablo dice, mira, es parte de la vida cristiana vigorosa el estar teniendo que desvestirte a diario de los andrajos de Adán, de esos andrajos engañosos, de esos pensamientos que son contrarios a Dios, de esas pasiones que son contrarias a Él y que se levantan todos los días en la vida del creyente. Y de repente vas a ir a la iglesia y te viene a la mente, hermano, te viene a la mente el pensamiento de lo que el hermano te dijo hace 5 años. ¿Sí o no? Y dices, ¿pero a qué viene eso? Si ni siquiera estaba pensando en él. Pero los andrajos de Adán, que le dan la mano al príncipe de las tinieblas también, que viene con sus dardos inflamados para atizar también la carne y los restos de pecado que están en nuestros corazones, hermano. Por eso la vida vigorosa, la madurez espiritual, la comunión de los santos necesita de que tú aprendas a discernir estas realidades en tu vida y a estar despojándote de ellas a diario, constantemente. Tienes que ser consciente que de este lado de la eternidad Cristo no te promete otra cosa. El que te predique la perfección cristiana, el que te predique que de este lado de la eternidad llegará el día donde tú llegarás el momento donde ya no tengas ningún andrajo de Adán, te está mintiendo. De este lado de la eternidad, todo día será día de tener que despojarte y vestirte. Despojarte y vestirte. Y de eso es de lo que nos habla aquí el apóstol Pablo. Él nos está diciendo, despójate de la vestimenta del Madrid para vestirte de la del Barça. Eso tiene que haber tocado algún corazón aquí, ¿eh? Lo he hecho adrede. Bueno, a alguno le ha molestado. Bueno, lo digo al revés, ¿no? Pero, tienes que despojarte y tienes que vestirte de la nueva ropa de Cristo. La ropa de Cristo. La ropa de ese nuevo hombre, de ese Adán 2.0. Creado según Dios, según el carácter divino, en la justicia y santidad que derivan de la verdad del Evangelio que promueve en el creyente este ropaje caracterizado por una vida recta, justicia y santidad, pureza delante de Dios. Todo creyente tiene que vivir así, es una lucha, es una batalla, pero tienes que estar preparado para ella. Esta batalla, ella tiene una dimensión personal delante de Dios, pero también tiene una dimensión comunitaria. Tenemos que luchar esta lucha de desvestirnos y despojarnos y vestirnos para también tener relaciones sanas entre nosotros. Y es interesante porque a partir del versículo 25 el apóstol Pablo nos va a dar varias formas en las cuales nos despojamos y nos vestimos. Nos despojamos y nos vestimos. Mira qué interesante, versículo 25 dice, por lo cual, desechando la mentira, ahí lo tienes, despójate. Desechando la mentira, hablad verdad. Vístete. Despójate de la mentira, vístete de la verdad. Lo mismo dice en el versículo 28, por ejemplo, el que hurtaba, no hurte más. Despójate. Si no trabaje, haciendo con sus manos lo que es digno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Vístete. No hurtes, trabaja, vístete. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Despójate. Ahí lo tienes de nuevo, despójate. Sino la que sea buena para la necesaria edificación. Vístete. ¿Lo veis? ¿Veis la dinámica? ¿Es sencillo o no? Despójate de la mentira, vístete de la verdad. Despójate del hurto, vístete del trabajo. Despójate de las palabras deshonestas, vístete de palabras de gracia que son necesarias para
la edificación. Esto es lo que el creyente tiene que hacer el tiempo entero. El tiempo entero, constantemente. Tiene que estar trabajando en esa dirección. Y lo tiene que hacer para el bien, en primer lugar, de su propia alma. En segundo lugar, lo tiene que hacer para el bien de su prójimo, empezando por su esposa, hermano. Y finalmente, para la gloria de Dios. Para que Cristo sea exaltado en la vida diaria del creyente. Eso tiene que estar constantemente en la vida cristiana. Y lo que yo quiero hacer es que podamos ver esas 5 maneras, esos 5 imperativos que nos hablan de despojarnos y de vestirnos, ¿vale? Porque son bien importantes para el caminar de la fe y creo que el Señor quiere aplicar cada uno de ellos en nuestras vidas en esta noche. Así que yo quiero hablar de cada uno de ellos. En algunos voy a reincidir en algunos temas que ya hablamos hoy por la mañana, pero creo que el Señor quiere seguir trabajando en nuestras vidas y ahondando con ellos en nuestros corazones, así que vamos a cada uno de ellos. Versículo 25, primero despojarse y vestirse, despojarse de la mentira y vestirse de la verdad. Por lo cual, dice el apóstol Pablo, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo. Y ahora qué interesante, mira qué interesante, cómo esto se aplica al cuerpo. Porque somos miembros los unos de los otros. ¿Sabes? Es tan profunda nuestra unidad en Cristo que lo que tú haces en el seno de tu habitación con la puerta cerrada tiene efectos masivos en mi espiritualidad y en mi vida con Dios. Es profundo eso. O sea, lo que tú haces en tu habitación cuando cierras la puerta, si eres miembro de la iglesia local y de la iglesia de Cristo, tiene efectos masivos sobre toda la comunidad de la fe. Sobre todo, porque somos, dice Pablo, miembros los unos de los otros. Por lo tanto, la primera cosa que debemos despojarnos, la primer ropaje, el andrajo de Adán, que tenemos que quitarnos de en medio para que podamos tener relaciones sanas y santas, maduras en la fe, como iglesia del Señor, es el andrajo de la mentira, el andrajo del engaño. Tenemos que despojarnos del andrajo del engaño para vestirnos de la bella vestidura de la verdad de Cristo. Lo hablamos por la mañana, hoy voy a hablar de nuevo de este asunto. Lo primero que nos dice el apóstol es que para disfrutar de una comunión genuina entre los hermanos, hemos de ser honestos, hermanos, honestos, decir la verdad. Ser, como dije hoy, libros abiertos ante los demás. Lo repito, que lo repito, que lo repito. ¿Sabes por qué, hermano? Porque hay un sentido en el cual no hay ningún pecado más grave que la propia mentira. Todo pecado, por grave que sea, cuando es sacado a la luz, es perdonado, es restaurado y es santificado. Pero cualquier pecado, por pequeño que sea, que permanezca en la oscuridad, se pudre y lo rompe todo. Por eso, hermanos, lo primero que nos dice el apóstol Pablo es: ¡hey, sé verdadero! Di la verdad. Sé un libro abierto. Oh, si aquel marido hubiese dicho la verdad la primera vez que aquella mirada lasciva salió de sus ojos para con aquella mujer que no le pertenece, cuánto daño se hubiese ahorrado. Un matrimonio roto, hijos destruidos, una iglesia herida, porque al principio él no tuvo la honestidad de poder ir y decirle a un hermano en la fe o al pastor de la congregación: pastor, estoy con un problema, estoy batallando con la lascivia en mi corazón, mis ojos están mirando de manera incorrecta y necesito que ores por mí, necesito confesarte mi pecado. ¿Sabes? La Iglesia Católica tiene como uno de sus sacramentos la confesión, y ellos consideran que mediante el sacramento de la confesión viene la absolución de los pecados. Nosotros no creemos en eso. Creemos que la confesión se hace delante de Jesucristo y que por la sola sangre de Cristo y su intercesión diaria, la de este al Padre, somos perdonados y limpiados por el Señor. Pero al mismo tiempo, Santiago nos enseña que mediante la confesión unos a otros somos sanados. Yo quiero decirte algo, hay pocas cosas más importantes para la madurez de la fe y la comunión de los santos que la práctica de la confesión cristiana. Joven que estás en este lugar, yo quiero animarte de verdad a ser sincero, a ser un libro abierto. Puedes luchar con todo tipo de pecados. Por favor, que el diablo no te coma el coco. Todos luchamos con todo tipo de pecados. Hay cosas que son vergonzosas
y nos cuesta sacarlas de adentro, porque pensamos, ¿qué dirán? ¿Qué pensarán de mí? Dirán que soy un demonio. Pero hey, por favor, escúchame. Si estás en una iglesia sana y estás hablando con hermanos que entienden el Evangelio, te dirán que eres un pecador, como ellos también lo son. Te llamarán al arrepentimiento y te guiarán al Evangelio para experimentar la gracia que te da vigor para vencer ese pecado y para ser libre de él. Pero cristiano, y ahora hablo toda la iglesia, por el amor del Padre, por el bien de tu alma, no dejes nunca el pecado oculto. Pecado oculto, pecado que mata, pecado que sale a la luz, pecado que es vencido por el poder del Evangelio. Por eso lo primero que nos dice el apóstol Pablo es, hey, desechad la mentira, hablad la verdad entre vosotros, hacedlo, hablad la verdad. Hermanos, que no haya doblez de corazón, teatralidad, exageraciones, motivaciones ocultas, que el creyente sea un libro abierto. De todos modos, hermanos, este asunto de hablar la verdad no es tan sencillo. La dificultad del hombre para ser verdadero delante de los demás es que primero lo tiene que ser delante de Dios y de sí mismo. Y eso no es tan sencillo. No es sencillo, ¿por qué? Porque a causa del pecado vivimos en una dinámica constante de huida y autoengaño. No solamente delante de los demás, sino también delante de Dios y delante de nosotros mismos. Ni bien Adán peca, ¿qué le dice Dios? Adán, ¿dónde estás? Porque lo primero que él hace es huir. Lo primero que él hace es huir de Dios, huir de su esposa, huir de sí mismo, esconderse en las cuevas del engaño. Tal vez lo más dramático de la hipocresía es cuando nos damos cuenta de que ella nos afecta a nosotros mismos al mirarnos al espejo. Quiero decir, cuando llega el día en el que tú miras al espejo y te preguntas, ¿quién es ese que está ahí? Porque yo no le conozco. No le conozco, no sé lo que hay dentro de él. Hermano, ¿no es verdad que a causa del pecado somos capaces de sorprendernos a nosotros mismos? Que ni siquiera nosotros logramos ser verdaderos con nuestro propio corazón. Lo dice Jeremías en el capítulo 17, versículo 9. Jeremías dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Pero bendito sea el nombre del Señor, sigue diciendo el profeta, dice yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Hermanos, para ser sinceros ante los demás, debemos serlo ante nosotros mismos. Y eso acontece cuando nos ponemos bajo la luz divina, bajo el escrutinio de su palabra. Y permitimos que sea la luz de su verdad la que irrumpa en nuestros corazones. En palabras del rey y poeta David, en el Salmo 51, él dice, porque tú amas la verdad en lo íntimo. Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Sabéis? Solamente cuando el habitáculo del corazón es iluminado por la palabra divina podemos tener un conocimiento real de nosotros mismos y a partir de ahí ser verdaderos delante de Dios, de nosotros mismos y de los demás. Hasta que el Evangelio no irrumpe en el alma, somos una incógnita y una gran mentira delante del espejo y delante de Dios. ¿Cuánto más no lo seríamos delante de nuestro prójimo si apenas nos conocemos a nosotros mismos? Esa es la realidad de Adán. Adán no se conoce. Adán, a partir de la caída, no tiene ni idea de quién es Adán. Tú, amigo, que estás en este lugar lejos de Cristo, no sabes quién eres. Hasta que la luz divina irrumpe en el alma y te enseña quién eres y a partir de esa realidad te lleva a Cristo. Porque Cristo es aquel que nos conoce. Amén. Y cuando la luz del Señor irrumpe en el alma y nos permite conocernos, podemos ser sinceros y abiertos de cara a los demás. Os leí a 1 Juan capítulo 1, versículos 5 al 7, hoy por la mañana lo vuelvo a leer porque es tan importante para hablar de este tema. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él, del Padre, y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, en mentira, mentimos y no practicamos la verdad.
Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Extraordinario. Extraordinario. Cuando andamos en la práctica de la verdad, del arrepentimiento, de la vida honesta, del libro abierto, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Evidentemente, como os dije anteriormente, eso no significa, andar en luz no significa que no tengamos pecado. Sigue diciendo Juan, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. No, no es eso. Andar en luz no es vivir en una perfección inmaculada. Dice Juan, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, la verdad no está en nosotros. La luz todavía no ha irrumpido en el alma, no. Ahora bien, ¿qué es andar en luz? Bueno, aquí lo tiene. Si confesamos nuestros pecados, eso es andar en luz. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bienaventurado el creyente que a partir de la gracia del Evangelio es un libro abierto, confiesa sus pecados y recibe el perdón de Cristo. Vivirá en la libertad de los santos, hermano. Vivirá en el gozo y en la comunión de la iglesia. Por lo tanto, por favor, no dejes pecados ocultos en tu corazón. No lo dejes. Practica la verdad. Sea un libro abierto. Di la verdad. Di la verdad delante de Dios. Di la verdad delante de tus hermanos. Eso va a ser algo liberador. De cara a la luz, el pecado no puede permanecer. De modo que debemos desechar la mentira y hablar verdad unos con otros. Ahora, déjame ahondar un poco en este tema. Hay que aclarar que decir la verdad no es justificativa para dar lugar a la carne. Algunos dicen, yo voy a ser verdadero. Yo voy a decir a partir de ahora la verdad, a todo el mundo, la verdad. Ahora, claro. Sabéis por dónde van los tiros, ¿no es verdad? Cuando alguien te dice, te voy a decir la verdad, tú ya echas a temblar. Dice, madre la que viene. Claro, ¿qué ocurre? La persona que habla en esos términos, ella considera que la verdad o el parámetro de la verdad es aquello que le viene a la mente. Aquello que pulula en su alma. Y eso es la verdad. Pero no, esa no es la verdad. Es que a tu mente y a tu corazón vienen todo tipo de pensamientos y afectos que son mentirosos. Y cuando vienen para decir la verdad, tú tienes que mortificar la mentira. Claro, me dan ganas de decirte 3 cosas, pero no son la verdad. Son mentiras. Por lo tanto, me callo. La verdad es la verdad de Dios. Amén. La verdad es definida por la palabra de Dios, por el carácter santo del Señor, y decir la verdad es muchas veces no decir lo primero que te viene a la mente. Mortificarlo, darle muerte y ajustar tus afectos y pensamientos a la verdad divina para entonces sí poder hablar. Así que no, hermanos, decir la verdad no es dar lugar a la carne ni decir lo primero que te viene a la mente. Decir la verdad es decir aquello que es conforme a la Escritura, conforme al carácter de Cristo. Eso es bien importante. Así, hermanos, en primer lugar, desechad la mentira y hablad la verdad. Debemos evitar decir medias verdades, hablar de otros a terceros, ser sutiles en las críticas y difamaciones, tener doblez de espíritu o de corazón. No debemos fingir una cosa cuando por dentro estamos pensando otra. No debemos ser superficiales o ser de aquellos que marcan una distancia emocional y no dejan que nadie conozca lo que realmente hay ahí dentro. Todo eso son tinieblas. Todo eso es un campo del maligno. No debemos ocultar nuestra lucha contra el pecado. Todo eso debe ser desechado en nuestras vidas de modo que digamos la verdad en amor y que seamos libros abiertos en Cristo Jesús. Déjame preguntarte como te pregunté esta mañana, te voy a volver a preguntar hoy, hermano, hermana, ¿eres un libro abierto? El cristiano es un libro abierto. El cristiano es alguien que no tiene nada que temer ni nada que ocultar porque descansa en Cristo, descansa en la justicia perfecta de Cristo, en el perdón de Cristo. Sabes, el Señor quiere llevarte a ese lugar. El Señor quiere enseñarte a decir la verdad. Amén. Ese es el primero. Desvístete de ese andrajo, vístete del ropaje de la verdad. En segundo lugar, versículos 26 y 27 dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El segundo imperativo para el desarrollo de relaciones saludables tiene que ver con este asunto de la ira, ¿no es verdad? De la ira.
Hermanos, pregunta teológica difícil. ¿Es la ira buena o mala? Quiero respuesta, no es una pregunta. ¿Es buena o mala? Depende, ¿no es verdad? Puede ser buena o puede ser mala. ¿Ok? Por regla general, cuando pensamos en el término ira, nos viene algo malo a la mente, ¿no es verdad? Nos viene a ese hombre que pierde el control y empieza a golpear a tirar todo y enfadado, a alguien descontrolado, ¿no es cierto? Pero cuando la Biblia habla de la ira, habla de la ira como un atributo de Dios. El nuestro es un Dios que se aira. Por lo tanto, hay un sentido en el cual está correcto airarse. En efecto, el apóstol Pablo nos dice, airaos. Él no está diciendo, no os airéis. Él está diciendo, airaos. En otras palabras, hay determinadas circunstancias en las cuales la respuesta adecuada del alma del creyente es estar enfadado. Es estar muy enfadado de cara a la realidad del pecado. El pecado propio, el pecado ajeno. De cara a la realidad de los efectos del pecado en la comunidad de la fe. Un padre que no tiene una medida de ira es incapaz de corregir a sus hijos. Él tiene que airarse. Él tiene que enfadarse. Él tiene que manifestar afectivamente un profundo aborrecimiento por el pecado. Lo mismo ocurre dentro de la iglesia. Hay un lugar para airarse de cara a la realidad del pecado, de cara a la realidad del mal, de cara a la realidad de la injusticia. La Biblia nos dice, airaos. Hay gente que piensa todo tipo de ira es mala, pero no es así. Al contrario, hay momentos donde la ira es lo que corresponde, donde lo pecaminoso sería la impasibilidad, la indiferencia o peor aún la jovialidad, estar contento. No, hay momentos en los cuales hay que airarse. Uno de los, yo creo que de los ministros más mansos del siglo pasado fue John Stott, hombre, ministro anglicano, precioso predicador de la Santa Escritura, pero hombre manso donde los hay. Y él dice lo siguiente, mirad qué interesante lo que él dice. Él dice, yo agregaría, dice, que hay una gran necesidad en el mundo contemporáneo de más ira cristiana. De más ira cristiana. Como seres humanos consentimos ante el pecado como Dios nunca lo haría. Al enfrentarnos con el mal, deberíamos indignarnos y no ser tolerantes, enojarnos y no ser apáticos. Si Dios aborrece el pecado, su pueblo también debería aborrecerlo. Si el mal provoca su ira, también debería provocar la nuestra. Hermanos, es increíble ver la cantidad de salmos que expresan esta realidad. La de veces que el rey David está airado de cara al pecado y lo expresa delante de Dios, rogando que Él haga justicia. Algunos me preguntan, ¿pero es correcto que el creyente ore de este modo? Y yo digo, pero ¿qué pregunta es esa? ¡Claro que es correcto! Es santo, es justo y tiene su lugar en la dinámica de la santificación. El apóstol Pablo nos dice, airaos, airaos. Ahora bien, de todo modo, y aquí está el peligro, la ira abre puertas a algunas tentaciones que debemos evitar. Por eso el apóstol Pablo ni bien dice airaos, sigue diciendo, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Hermanos, la ira es correcta, pero la ira puede movernos a buscar establecer la justicia en el ejercicio de nuestras propias fuerzas. A veces nos airamos de manera incorrecta. Y la ira, en vez de llevarnos a clamar al Señor para que haga justicia y movernos de manera adecuada hacia la problemática que tenemos delante de nosotros, nos hace perder los estribos e intentar establecer la justicia en el ejercicio de mi fuerza, de manera agresiva y violenta. Aquellos que somos padres en este lugar, sabemos bien cómo funciona esto. Especialmente de cara al pecado de nuestros hijos. Especialmente cuando están llegando a la adolescencia. ¿Cómo tienen la extraordinaria capacidad de airarnos sobremanera? Cuando prediqué este sermón en Granada, después vino un hermano de la iglesia, querido, hombre santo del Señor. Y me dice, pastor, no se imagina. Le digo, ¿qué pasa, hermano? Me dice, hoy mismo, por la mañana, antes de venir al culto, mi hijo, que ya tiene 17 años, me faltó el respeto y me habló de manera grosera y cerró la puerta de su habitación.
Y yo empecé a descender las escaleras. Iba con una ira violenta a decir, se va a enterar. Y me dice, no sabes lo que me pasó. Cuando iba por la mitad de la escalera, el Espíritu Santo del Señor me dijo, ¿dónde vas, hijo? ¿Dónde vas? Y me frenó. Y tuve la experiencia de lo que dice el apóstol Pablo cuando dice, airao, lo que hizo está mal y lo tengo que corregir. ¡Ey, pero no peque! Pero no peque. Ahí él tuvo que refrenarse, ubicar su corazón delante de Dios para poder ejercer la disciplina en términos bíblicos y adecuados. ¿Cuántos padres no hubieran salvado el corazón de sus hijos y no tendrían relaciones santas y bellas con ellos si tan solo hubiesen aprendido a despojarse de la ira pecaminosa para vestirse de la ira santa? ¿Cuánto daño no causa la ira pecaminosa dentro del matrimonio? ¿Cuánto daño no causa la ira pecaminosa en el seno de la iglesia de Cristo? Qué bueno sería si los santos aprendiésemos a airarnos, pero no pecar. Aírate, pero no peques. Y tampoco dejes que la ira permanezca pululando en el alma hasta que llegue la noche. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. En otras palabras, si estás airado y es una ira justificada, tienes que hacer algo con ella. No la dejes ahí adentro de manera desordenada. ¿Qué hago con ella, pastor? Bueno, en primer lugar, ora. Hay un montón de salmos imprecatorios en los cuales puedes clamar al Señor a justicia. Señor, muestra tu mano en esta situación. Y si tienes que hablar, hazlo. Pero no duermas enfadado, hermano. No te vayas a la cama con ese enojo con tu esposa. ¿Por qué? Porque si lo haces vas a dar lugar al diablo. Sigue diciendo, ni deis lugar al diablo. Por lo tanto, hermano, ten cuidado para no caer en el error de queriendo arrancar el melanoma del brazo, arrancas el brazo entero. Quiero tratar el problema y ¡buah! Voy de manera agresiva. Aírate, hermano, pero no peques. No se ponga el sol sobre vuestra ira. No des lugar al diablo. Amén. Que eso sea otra manera de despojarnos y de vestirnos. En tercer lugar, versículo 28, dice, bien interesante aquí, dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje. Sino trabaje. Hermanos, yo no sé cuántos aquí en la congregación tienen problemas con el robo. Espero que no muchos, pero puede pasar. Puede pasar que haya gente en este lugar con problemas con la ¿cómo se dice? Sonegar impuestos. ¿Cómo se dice cuando no? Evadir impuestos, así se dice en español. Eso es algo que hay que predicar, hay que tener cuidado en ese sentido. Es una forma de robo. Pero tal vez no haya muchos en este lugar que se dediquen a la rapiña o que salgan por ahí cubiertos sus rostros para robar un banco. Pero es muy interesante lo que nos dice aquí el apóstol Pablo. Él dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje. ¿Sabe, hermanos? Hay gente que puede no estar hurtando abiertamente, pero puede estar viviendo en lo que yo llamaría la práctica de vivir del otro. Venid conmigo, lo quiero aplicar. La práctica de vivir del otro. La práctica de no dedicarte a tu trabajo y estar el tiempo entero viviendo de aquello que los demás hacen por ti. Yo creo que eso es algo muy común en Occidente. Es algo que ahí sí es muy común inclusive dentro de la iglesia de Cristo. Venimos a la iglesia y estamos constantemente dependiendo del ministerio de otros, del servicio de otros, del cuidado de otros, del amor de otros. Yo quiero decirte algo. La Biblia nos dice, trabaja. Dedícate a lo que Cristo te llama a hacer a ti. En tu trabajo secular, allí donde te ha puesto, pero también en la comunión de los santos. Uno de los mejores consejos para vivir vidas saludables en la comunión de los santos es dedicarte a desarrollar aquello que Dios te ha dado a ti para servir a tu hermano. Dios ha puesto en tus manos dones, talentos, una medida de gracia, de trabajo. Bueno, hermano, ¿qué tienes que hacer? Desarrollarlo. En vez de estar constantemente mirando lo que otros hacen. Y hoy en día eso, hermanos, es difícil de no hacer con internet. Hay gente que vive la vida en la práctica de considerar lo que los demás están haciendo el tiempo entero.
son como gente que está el tiempo entero consumiendo vidas, ¿no es verdad? Mirando, escuchando, viendo lo que los demás hacen. Bueno, peor todavía, viendo las tonterías que los demás hacen. Pero bueno, aunque sea viendo las cosas buenas que los demás hacen. Vale, genial, pero hey, ¿por qué no desarrollas lo que Dios ha puesto en tus manos? ¿Por qué en vez de estar considerando el tiempo entero lo que los demás están haciendo? No dices, Padre, yo quiero trabajar. Jóvenes que estáis en este lugar. Ahora voy a parecer un abuelo viejo. Qué lástima. Por el amor de Dios y el bien de vuestra alma, no tengáis un móvil hasta que no lleguéis por lo menos a los 16 años. Y si pudiese ser a los 18, mejor que mejor. Y tú me preguntas, ¿pero por qué? ¿Por qué no sabes la de cosas que este aparatejo te priva de desarrollar en tu vida? Este aparato del diablo. Señor te reprenda. Estoy agradecido por la tecnología, hermanos, pero el otro día me encontré con dos adolescentes en mi iglesia que tienen 14 años y sus papis, de manera no en absoluto nada sabias, les regalaron esto. Me acerqué a ellas y les dije, quiero hablar con vosotras, luego hablaré con vuestros padres, pero quiero hablar con vosotras. Mirad, escuchadme por favor. ¿Queréis ser sabias? ¿Queréis escuchar un consejo que podría cambiar vuestras vidas para siempre? Sí, bien. ¿Veis eso que tenéis en la mano? ¿Por qué no se lo devolvéis a vuestros padres? Y les decís, ¿por qué no me los dais 2 años más adelante? O 4, papá. Y varias de ellas me decían, no, pero mira, no, pastor, es que usted no entiende. Yo tengo todos los bloqueos necesarios para no meterme en nada malo. Yo les dije, pero ¿quién te está hablando de meterte en algo malo? O sea, meterte en algo malo evidentemente no lo tienes que hacer. Eso está claro. No, el problema es el tiempo que esto te consume, en realidad es completamente irrelevante, sí que te priva de estar desarrollando los dones, talentos, potenciales y gloria que Dios te ha dado. Joven, te ha dado una mente para pensar, pero pensar cosas profundas, para poder desarrollar un entendimiento que tú ni imaginas a dónde podrías llegar si tan solo en vez de ver vídeos de 5 minutos te dedicases a leer libros enteros. ¿Se puede leer un libro entero? Sí, se puede. Se puede pensar todavía de manera lineal en un razonamiento profundo por más de 30 segundos. Es posible. Pero no con esto. ¿Y los talentos? ¿Cuántos músicos podrían salir de este lugar si tan solo en vez de estar aquí estuviesen desarrollando aquello que Dios ha puesto en sus manos? ¿Sabes? Esta herramienta te va a hacer vivir del otro y vivir buscando al otro y buscarte y espejarte en el otro, pero nunca llegar a desarrollar nada de lo que Dios te ha dado. Yo quiero llamarte, joven, en el nombre del Señor, a ser sabio. Llegará el día donde podrás usar este aparatejo y aún así no sin guerra y sin dominio propio. Pero de verdad, mientras eres joven, de corazón te lo digo, escucha el consejo, desarrolla lo que Dios ha puesto en tus manos y deja este tipo de cosas para bastante más adelante. Vale, aquí paro. Pero por favor, trabaja con ahínco y verás cómo el Señor te va a dar gracia. No seas un mero espectador de la existencia, un consumidor de vidas ajenas, un mirón que está constantemente buscando y viendo qué los demás hacen o dejan de hacer. Sea un hombre que aprende a trabajar para poder ser una bendición para los demás, para poder dar a los necesitados, para poder tener todo aquello que Dios ha puesto en tus manos para bendecir a este mundo caído, para bendecir a la iglesia de Jesucristo. Oh, ¿por qué no podría Dios levantar de este lugar a mujeres como Elizabeth Elliot o a hombres como San Agustín? ¿Por qué no, hermanos? Pero tenemos que ser sabios desde jóvenes. El que busca la sabiduría desde joven la va a encontrar. La va a encontrar de verdad. Pídele al Señor, hazme sabio. Despójate del hurto, despójate de la pérdida de tiempo, vístete del trabajo en Cristo Jesús. Cuarto lugar, versículo 29, palabras que edifican. Palabras que edifican. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación,
a fin de dar gracia a los oyentes. Hermanos, el término corrompido tiene la connotación de algo que está descompuesto, podrido, malo, algo así como cuando dejas la basura en la casa, te olvidas, al llegar a la casa abres la puerta y ¡buah! ¡Qué pestón! Esa es la idea. Eso es lo que ocurre cuando la palabra corrompida sale de la boca de un hombre, es como sale de ahí lo que está aquí dentro. Esta palabra viene en forma de queja, crítica, murmuración, ofensa, altivez, ironía, desprecio, maledicencia, etcétera, etcétera, etcétera. El apóstol sabe que muchas veces nos vemos tentados a hablar de este modo y hemos de mortificarlo. Oh, hermanos, cuando hablamos de la lengua, no hay nadie que se libre. Oh, lengua, como dice Santiago. Oh, pequeño instrumento que está ahí adentro capaz de encender fuegos y traer gran destrucción. Nos dice Santiago que el que es capaz de refrenar su lengua tendrá la capacidad de refrenar todo su cuerpo. Pero tienes que aprenderlo. Tú y yo tenemos que aprender a ser guarda con nuestra lengua. Tenemos que aprender a despojarnos de los andrajos de la lengua maldiciente y vestirnos del ropaje real de la lengua, de las palabras de Cristo. Hermanos, Pablo nos llama a hablar la palabra que sea buena para la necesaria edificación. Nuestras palabras deben bendecir a nuestros hermanos. Que sean palabras de dulce consuelo o de fuertes reprensiones, pero el propósito de ellas es el bien de nuestro hermano, es llevarlo más cerca de Jesús. Queremos ser una bendición con nuestra boca. Hermanos, es interesante notar que pocas cosas hablan más del creyente que aquello que sale de su boca. Lucas capítulo 6, versículo 45 dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¡Qué fuerte! Y me parece tan interesante el hecho de que el apóstol Pablo nos diga, es muy radical lo que él dice aquí. Él dice, ninguna palabra corrompida salga. Fíjate, él está diciendo, hey, no te des el lujo, ninguna. No hay un horario para tener que cuidar nuestras palabras o un horario para decir lo que nos apetece, ¿no es verdad? A veces nos tomamos ciertas libertades con las personas con las que tenemos mayor confianza. Con fulano de tal jamás diría esto, pero cuando llego a mi habitación con mi esposa, ¡rac!, le digo todo. Pablo dice ninguna. No hay momento en el cual no tengas que hacer guardia en tu boca. De modo que debemos ser vigilantes en este asunto de nuestra boca. Ahora, hermanos, de nuevo, repito, soy consciente de que posiblemente el cuidado de la boca sea una de las áreas más difíciles en la vida cristiana. Pero de nuevo, si la boca habla de lo que hay en el corazón, la manera de santificar la boca es santificando el corazón. Y el modo de santificar el corazón, ¿cuál es? Llenarlo de la palabra de Dios. Cuando la mente y el corazón están llenos de la verdad divina, la boca, de manera paulatina y progresiva, crecerá en ser una boca santa, en hablar aquello que es agradable, en aquello que es una bendición a nuestro prójimo. Y hermanos, qué bueno es cuando tú llegas a una iglesia y hay hermanos cuyas bocas están santificadas. Tú sabes que te vas a acercar a él y de esa boca va a salir palabra que es de bendición. ¿No es verdad? Qué bueno es cuando hay eso en la iglesia del Señor. Pero qué terrible es cuando no es así. Qué terrible es cuando de la boca de una persona solamente sale queja, hermano. Solamente sale quejas, contiendas, amarguras, rencores. Oh, hermanos, que el Señor nos dé la gracia de despojarnos de lo primero para vestirnos de lo segundo. Finalmente, quinto y último punto, versículos 30 y 32. Dice aquí el apóstol Pablo, no contristemos al Espíritu Santo. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Ok? Tal vez
Tal vez una de las verdades bíblicas más extraordinarias es que el creyente y la iglesia somos templo del Espíritu Santo. En otras palabras, el Espíritu Santo del Señor, la tercera persona de la Santísima Trinidad, habita en nosotros. Y Pablo nos está diciendo, acuérdate de eso y no lo contristes. Bueno, tú te preguntas, bueno, ¿cómo no contristo al Espíritu Santo? Él sigue diciendo, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y ahora dice, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermanos, versículo 31, cuando él dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Sabéis, yo resumo todo este versículo hablando de un corazón orgulloso, ¿vale? De un espíritu altivo. Si tú me dirías, ¿qué caracteriza a un espíritu altivo? Sería eso. Amargura, enojo, ira, gritería, hablar mal de los demás, tener maldad en el corazón. Bueno, todo eso son manifestaciones de orgullo en el corazón y eso afecta también al creyente. Bueno, el apóstol Pablo está diciendo, quita eso de ti, quita eso de ti, porque eso entristece al Espíritu Santo. Y vístete de toda humildad, versículo 32, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Por qué? Porque el espíritu manso y humilde es aquel que agrada al Espíritu Santo del Señor. Aquel que es acorde al carácter de Cristo. Ahora, hermanos, dejadme ir ya terminando. Quiero estacionar quiero ya bajar este sermón. Tú puedes preguntarme en este punto, pastor, pero esto se puede hacer. Esto se puede hacer. O yo debo ser completamente pasivo ante esta realidad y esperar el milagro. Esperar que el Señor quite la mentira, traiga la verdad, arranque la ira incorrecta, me haga una persona mansa. Que Él venga a quitar de mi lengua lo malo. Pero fíjate cómo el apóstol Pablo nos está dando imperativos. Él nos está mandando a hacerlo. Mandando a hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque según la Escritura, en 2 de Pedro capítulo 1 dice que todas las cosas que conciernen a la vida y a la piedad nos han sido otorgadas por su divino poder. Todo lo que el creyente necesita para vivir en la vida de comunión con Dios y en el crecimiento de la fe ya es suyo. ¿Para qué? Para que a partir de esa realidad Él pueda en efecto y por el poder del Espíritu Santo hacer lo que Cristo de Él demanda. Hermano, aquí no hay pasividad. Aquí tú no puedes decir, yo me siento a ver qué pasa. Aquí hay que actuar. Aquí hay que levantarse y hacerlo. Aquí hay que despojarse de los andrajos del viejo hombre y vestirse el ropaje de Cristo. Cuando tú ves a un creyente que está creciendo en madurez es porque él está batallando, lo está haciendo. Día a día, él está trabajando para despojarse de los andrajos del Adán 1.0 y vestirse del ropaje de Cristo. Así que, hermano, yo quiero animarte a salir de este lugar dispuesto a hacerlo. Amén. Tendrás que salir de este lugar. Mañana por la mañana cuando te levantes, recuerda, un montón de andrajos de Adán van a aparecer aquí y voy a tener que empezar a quitármelos. Pero en el nombre de Jesús lo voy a hacer. Voy a irmelos quitando. Y voy a empezar a vestirme de la vestimenta de Cristo. Voy a empezar a vestirme de ese carácter afable del Cordero Jesús para poder ser